Buenos días, chicos, chicas. Espero que estén llevando lo mejor posible la cuarentena. Y hoy vamos a ir con el segundo estilo artístico. Este estilo artístico es el realismo, que al igual que el anterior, les sonará algunas características ya que la literatura también tiene su versión. Bien, ¿qué es lo que pasa durante este realismo? Este realismo intenta representar esa vida cotidiana, ese día a día de las personas. Con ello, consigue que veamos esas diferencias sociales y laborales de ese momento. ¿Dónde podemos ver eso plasmado? Pues en esta obra de aquí. ¿De quién es esta obra? Se llama Las Espigadoras de Millet. Como ven, es una vida totalmente cotidiana. Son tres señoras de campo que simplemente están segando el campo, recogiendo el trigo, con una ropa habitual de la gente de campo, de la gente que trabajaba en ese momento las tierras. Fíjense, atrás tenemos el carrito donde van colocando todas las paja que van recogiendo. Fíjense, a ninguna se le ve las caras, porque no está intentando reflejar nada más, sino esa vida, ese momento habitual que tendrán estas mujeres día a día. Pero fíjense lo bien conseguido está, fíjense lo real que es. Porque otra de las características de este movimiento es ese acercamiento a la fotografía, es intentar parecerse lo máximo posible a la fotografía. ¿Qué más podemos ver? ¿Qué más existe? Ese proceso de realidad, esa reproducción que intenta. No solo la vemos en las vestimentas, no solo la vemos en esas actividades que ellas o ellos realizan diariamente, sino que también intenta realizar una crítica social, donde se vean esas diferencias sociales dentro de esa vida cotidiana. Denuncia esos efectos, ese egoísmo, esas diferencias de clases, esas diferencias de dinero. ¿Dónde podemos ver esto? Pues en este cuadro. Este cuadro se llama El vagón de tercera clase, de Daumier. Aquí se ve claramente esa diferenciación de clase. ¿Dónde la vemos? Fíjense en estas dos mujeres. Una mujer mayor, lo podemos ver con su hija y lo podemos ver con su niño en el brazo. ¿De dónde vienen estas mujeres? Pues fíjense, tienen la cesta en la mano, o eso quiere decir que probablemente vengan de trabajar y ahí tendrán el almuerzo, el desayuno, lo que ustedes quieran. Pero fíjense, detrás tenemos a hombres más adinerados. ¿Cómo sabemos que es un hombre adinerado? Fíjense en el sombrero. Ese sombrero típico de copa que nos da esa característica de persona burguesa, de persona con dinero, con personas adineradas. Fíjense, aquí hay dos personas. ¿Ven? Aquí tenemos otro lado. Son personas que hablan entre ellas y ninguna de ellas mira hacia estas dos mujeres. Solamente vemos aquí una mujer que mira hacia atrás, pero su mirada no es de decir, ay, qué pobres mujeres, ¿qué les pasa? No, fíjense bien cómo es su cara, cómo es su rostro. Está indicando como si estuviera pensando qué hacen estas mujeres aquí entre nosotros. Es verdad que la que está mirando hacia atrás no parece que sea de una alta sociedad, sobre todo por ese pañuelo que le vemos en la cabeza, y ni siquiera el hombre que tenemos al lado, con ese sombrero que parece más bien de una clase más campesina. Pero en cambio volvemos a encontrar otras dos personas con sombreros de copa. ¿Por qué el autor nos mezcla a toda esta gente? Pues principalmente para que podamos presenciar esa diferenciación de clase. Esos efectos de esa sociedad, esa crítica, está intentando hacernos ver que todas las personas tienen cabida en el mismo lugar, dependiendo de su clase social o de su economía. Pero volvamos a las mujeres de nuevo. Fíjense en las caras. Una cara de cansancio, de agonía. Prácticamente solo expresa dolor, no expresa nada más. Expresa cansancio, como ya he dicho. No es una mirada de alegría, no es una mirada de estar reconfortada por lo que está haciendo. Pero si seguimos avanzando en estas características, también habla de un interés psicológico. No hemos parado de hablar de ese interés psicológico. ¿Dónde está ese interés psicológico? Pues aquí, en este cuadro de nuevo.
en esta soledad de estas dos mujeres, de esta madre con su hija y a la vez su nieto, de cómo se mezcla entre clases sociales, más adineradas, menos adineradas, campesinos, burgueses, etcétera. Psicológicamente, lo que nos está haciendo ver es las clases, las diferencias entre las personas. Esas diferencias sociales, de dinero, económicas, etcétera, etcétera, etcétera. Está jugando con la psicología del espectador. O más que jugando, haciéndole ver lo que está pasando en ese momento. Claro, nosotros estamos viendo desde los ojos del siglo XXI, pero piensen que durante este momento también existían esas diferencias, al igual que existen hoy. Hoy día podríamos tener un vagón de 1 metro y podríamos ver gente parecida a esta. Gente con mucho más dinero que otra, mejor vestida, con cara de cansancio porque tienen trabajos muchos más duros que otros, etc. ¿Vale? ¿Qué más vemos? ¿Qué más podemos ver en esa reproducción de la realidad? Fíjense aquí, en esta obra. ¿De quién es esta obra? Esta obra se llama El bosque de las ninfas, de Corot. ¿Y qué es lo que vemos aquí? Pues se ve unas personas jugando, divirtiendo, pasándoselo bien, pero ¿qué es lo que tiene en común esta obra con las dos anteriores? Pues que si se fijan bien, aquí solamente vemos personas de alta clase. ¿Cómo sabemos que son personas de alta clase? Primero porque no están trabajando. Como ya sabemos, ¿quiénes trabajaban en este momento? Principalmente el campesinado. O sea, esas personas con una clase económica menor. Segundo, por sus ropas. Fíjense en sus vestidos. ¿Ven? Son, primero, después, son todas mujeres. Situando que aquí podemos tener un hombre que no se aprecia bien exactamente si lo es. Y aquí que tenemos otro que no sabemos exactamente qué está haciendo, si está escondiéndose o está jugando, etc. Y aquí puede ser otro. Fíjense también que estos hombres, sus ropajes no son como los que veíamos aquí, sino que son muchos más sencillos. Seguramente sean o sus sirvientes o campesinos que trabajan para ellos, etc. Pero fíjense, aquí vemos este realismo subjetivo, este interés psicológico que puede tener al ver tres obras totalmente diferentes. Fíjense, aquí tenemos a esta clase alta divirtiéndose, pasándoselo bien. Luego vemos, están jugando, están bailando. Claramente puede ser incluso algún jardín de una casa o un césped que esté muy cerca de las casas donde algunas de estas personas viven o viven todos. Fíjense cómo contrapone esta. Esta es el trabajo, esto es la vida cotidiana, esto es la realidad del momento. Que no quiere decir que esto no lo sea, pero nos está mostrando dos cotidianidades diferentes y dos realidades totalmente diferentes. Pero sigue siendo una vida cotidiana de la gente más burguesa, de la gente más pudiente, con mejor economía, y otra con menos economía, menos pudiente, y por lo tanto haciendo los trabajos más duros al aire libre, agachadas, con todo lo que eso conlleva, y ese trabajo tan duro que vemos después aquí, esas caras de cansancio. Y por último les quiero mostrar ese interés del acercamiento a la fotografía. Fíjense en esta imagen. ¿Ustedes dirían que es un cuadro o una fotografía? Piénsenlo durante un rato. Y ahora les muestro esta. Fíjense, esta primera imagen es un cuadro, no es ninguna fotografía. Pero si ponemos la otra, que es una fotografía, fíjense en el parecido que hay. Es verdad, es cierto que en esta segunda imagen vemos coches y vemos personas caminando, cosas que aquí no vemos. Pero fíjense en los detalles. Fíjense, esa casa donde ponen Rolex en la imagen y Piaget en el cuadro es el mismo edificio. Fíjense el parecido. A esto se le llama ultrarrealismo. Es un paso posterior, un paso más allá de ese realismo, pero nos ayuda a ver un poco ese acercamiento que se ha intentado hacer
del realismo y sus cuadros con la fotografía. ¿Dónde podríamos ver eso también? En esta. ¿Por qué en esta? Fíjense cómo están cuadradas. Esas personas sí están trabajando, pero si fuésemos más objetivos, también podríamos decir que están posando para una foto. Al igual que aquí. ¿Cuántas veces no estamos sentados en una guagua de estas que son de 4, sobre todo las municipales, amarillas, y hacemos una foto así que salen las 2 personas que tenemos delante y el resto que está detrás? Varias veces, ¿verdad? Y esta, una persona que cuando nos vamos de asadero o vamos a alguna fiesta, la típica persona que hace una foto para inmortalizar ese momento. A eso es a lo que se refiere este realismo cuando dicen que intenta hacer un acercamiento a esta fotografía. Por lo tanto, ¿qué características tenemos aquí? Tenemos esa representación de la vida cotidiana, es intentar plasmar el momento junto con esas diferencias sociales y laborales, como veíamos aquí. ¿Qué más? Esa reproducción de la realidad deja atrás esos mundos idealizados. Eso se acabó. Ya no, el pasado ya no vale. Esas ambientaciones históricas, como veíamos en Leónidas en las Termópilas, ¿recuerdan? Que se veía él sentado en aquel tronco justo en el momento antes de empezar la batalla. Ya eso no se hace. Ya eso ha pasado, ya la mitología, los momentos históricos, las batallas, eso durante este momento ya no se va a realizar. Se va a realizar este tipo de obra. Nos está interesando la realidad. ¿Qué es lo que está pasando en mi sociedad en este momento? Y esos efectos de esa sociedad, donde podemos ver claramente ese egoísmo, esa marginalidad. Y todo esto tiene, por supuesto, ese interés psicológico. ¿Por qué hablamos de un interés psicológico? Porque cuando vemos esto, tenemos que ver bien las caras de las personas. ¿Qué nos están transmitiendo? ¿Qué transmite esta mujer cuando mira hacia atrás? ¿Qué nos transmite el autor de la obra al ver que todas estas personas que van con sombreros de copa, ninguno de ellos mira hacia dónde están estas 2 mujeres? Y después la cara de cansancio de la mujer, de su hija pendiente a su hijo que duerme encima de los brazos de su madre. Y por último, como comentábamos, ese acercamiento a la fotografía a través de esta obra que les enseñé. Es de un autor español, no recuerdo ahora mismo el nombre, no sé si se llama Antonio algo, pero no me acuerdo del nombre exactamente, pero es de un autor español. Fíjense cómo plasma la Gran Vía de Madrid. Y sin más, pues terminamos este vídeo de esta segunda explicación del segundo estilo artístico que vamos a dar, que es el realismo.